El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Vamos a leer en Mateo capítulo 11 y luego en Romanos 8. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Okay. Jesús está hablando. Por supuesto, si usted es nuevo o visita, Jesús no está hablando de violencia física, sino de violencia espiritual. Y ahora vamos a entender qué significa eso. Y tremendo, porque Jesús está diciendo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay dificultad en entrar en el reino, en establecer el reino y en seguir adelante en el reino. No es fácil. Hay que luchar. Hay que tener lucha espiritual. El que no es un soldado espiritual y lucha espiritualmente, el enemigo lo derrota. Vamos a ver eso. Segunda escritura, vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 13, un versículo que parafraseamos y repetimos muy seguido en nuestra iglesia. Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es una palabra poderosísima. Dice: si ustedes viven conforme a la carne, se perderán. No está hablando que si estás ahorita en pecado te vas a morir físicamente, aunque podría ser. Pero lo que está hablando aquí es más grande. Dice: si ustedes viven conforme a la carne, se van a perder, van a morir por la eternidad. Ahora, si usted es un creyente, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Este lado está bueno. Voy a quedar un poquito aquí, después voy a ver si... Dije que el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente nacido de nuevo. Está en ti. Y dice: pero si por el Espíritu hacen morir. Y es importante porque a veces leemos y seguimos de largo. En el anterior nos habló de violencia espiritual. Hacer morir está hablando de matar. To kill. Violencia. Es una expresión violenta. Si por el Espíritu ustedes matan, de hecho en inglés dice: if by the Spirit you kill. Aquí en la Reina Valera o en la Nueva Biblia de las Américas como que lo suaviza. Hacen morir, es tú matas. Si por el Espíritu tú matas las obras de la carne, vivirás. Y un puritano de antaño, es bueno que leamos a veces libros de los puritanos de los 1600 que vinieron a Estados Unidos, porque era gente que procuraba la santidad y no con reglas, sino con revelación de la palabra. Dijo algo: si tú no matas el pecado te matará a ti. Hay una frase que usan mucho los americanos y dice: el pecado te llevará más lejos de lo que tú quieres ir, te mantendrá más tiempo de lo que tú quieres quedarte y te costará más de lo que tú quieres pagar. Mi tema en el día de hoy, en esta serie del reino: arrebata el reino, no te canses de luchar. A ver, dile a tu vecino: no te canses de luchar. Dile a 3 personas: no te canses de luchar. Luis, no te canses de luchar. José Sierra, no te canses de luchar. Pastor Jesse, no te canses de luchar. Siéntese en la presencia del Señor. Hoy vamos a tratar con un enemigo contra el que debemos luchar y derrotar. Yo dije luchar y derrotar. Luchar y derrotar. No es solo luchar, es luchar y derrotar. Luchar y vencer. Para poder disfrutar el reino aquí y en la eternidad. Y ese enemigo se llama el pecado.
El primer punto de hoy es el proceso de la caída espiritual. Antes de hablarle un poco acerca de eso, déjeme decirle que en los últimos tiempos, en los últimos 5 años, he visto cristianos de muchísimos años, cristianos de 30, 40 años, algunos de ellos ministros del evangelio, caer de una manera triste. Y por eso hoy necesitamos entender esta palabra del reino, el proceso de la caída, porque la caída no viene de la noche a la mañana, es un proceso sutil, silencioso, y de repente la persona cayó y todo el mundo se aterró. Pero es que no fue en ese momento que sucedió todo el asunto, ya venía un proceso de tiempo. Dile a tu vecino: aprovecha bien el tiempo. Sí, no desperdices el tiempo. Entonces, en la vida del creyente siempre habrá una lucha permanente contra el pecado. Siempre tendremos que luchar para mantenernos creyendo, porque el pecado comienza con la incredulidad. Lo que no es de fe es pecado. Para mantenernos creciendo, para mantenernos siendo transformados espiritualmente y lograr el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y manteniéndonos en el reino y además estableciéndolo. El diablo no quiere que tú establezcas el reino, y para eso te sacará del reino si tú dejas. La palabra de Dios dice, y creo que ese versículo saldrá: el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Cuando el creyente no lucha, será un rey derrotado o una reina derrotada, como le sucedió a David cuando se descuidó. Después de muchos años en que David salía y luchaba conquistas y victorias, en 2 de Samuel 11:1 dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Dile a tu vecino: tú no puedes quedarte, tienes que salir a luchar. Cuando uno tiene situaciones internas que uno sabe que si descuida, eso se va a volver a levantar, y la carne va a volver a tomar control de la vida de uno. Uno tiene que mantenerse luchando todos los días. Entonces vimos un cambio en el rey David como hombre de guerra. David se quedó en Jerusalén, no salió a la batalla, se acomodó, fue complaciente consigo mismo. ¿Cuánto tiempo estuviste esta semana en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo tuviste comunión con la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo de ayuno tuviste esta semana? ¿A quién has servido de parte de Dios esta semana? Tremendo, porque David cayó y cometió pecado que arruinó su vida y afectó sus generaciones. Entonces recuerda lo siguiente: Dios perdona el pecado, pero quedarán las consecuencias del pecado. No hay nada peor que un creyente espiritualmente pasivo, porque tú puedes tener mucho activismo en muchas cosas de la vida, pero si tú eres espiritualmente pasivo, se debe prender un bombillo rojo en el día de hoy. Warning, advertencia. Cuando no se está cuidando la vida espiritual, tú no llegarás a conocer el poder de Dios que hay en ti. Te vuelvo a decir, el Espíritu Santo de Dios está en ti. La pregunta es si el Espíritu Santo está triste o apagado dentro de ti, porque el poder de Dios viene a través del Espíritu Santo que está en ti. Y cuando tú no tienes vida espiritual, lo que sucede es que no puedes llegar a conocer el poder de Dios. Entonces te vuelves complaciente, te conformas y dices: yo ya no puedo cambiar, eso me gana. Pero eso no es una verdad bíblica, eso es tu verdad, pero no es la verdad de Dios. Cuando no tienes una vida espiritual de altura, tú no disciernes el poder de Dios, ni contra quién es tu lucha, ni podrás discernir todo lo que Dios te ha dado para que tú luches y tengas victoria. Y algunas personas se sienten bien, algunos cristianos se sienten bien porque vienen a la iglesia el domingo. Cumplí con mi misa evangélica. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dijo Pablo.
No, yo no hago nada malo, yo soy buen trabajador, yo trabajo, yo esto, yo lo otro. Cuando tú te levantas a luchar y todo empieza a estar bien, no bajes la guardia. Mantente en pie de lucha, mantente en pie de lucha, mantente en pie de lucha. Un soldado cuando está en la guerra se mantiene en pie de lucha, y si está en el campo de la batalla duerme con el uniforme puesto y las botas puestas y el arma al lado, y al menor ruido se levanta y eléctrico y queda con el arma lista para salir a luchar. Esa debería ser nuestra actitud espiritual contra los enemigos que quieren robar, matar y destruir en nuestras vidas. Entonces el creyente se siente complaciente y empieza baja la guardia, empieza a bajar la guardia, y de repente empiezas a pensar: no importa si hoy no voy a la iglesia, no importa si dejo de servir, no importa si no leo la palabra tan seguido, no importa si no oro todos los días, no importa si no ayuno, no importa, etcétera, 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 porque usted sabe todo eso. Y lo que no vemos es que lo que está en juego es demasiado grande. What is at stake is too big to be comfortable with that attitude. Dile a tu vecino: lo que está en juego es demasiado grande. ¿Qué es lo que está en juego? Diga conmigo: vida. Diga la vida. Diga la vida en la eternidad y la vida aquí. Diga la vida aquí y la vida eterna es lo que está en juego. ¿Cuántos quieren tener una mejor vida? Más vale que luches espiritualmente. ¿Cuántos quieren aquí en este lado tener una vida excelente, una vida abundante, una vida como la que Dios quiere darnos? No está diciendo una vida sin problemas, porque a veces lo que derrota al cristiano y lo mete en pecado son los problemas, porque no está listo para enfrentarlos y no busca la manera de hacerlo. No bajes la guardia en tus hábitos de gracia, hábitos espirituales. Mantente en Dios, mantente en el reino, mantén la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, servir al Señor, congregarte. Mire, hay cristianos que no le dan importancia a congregar. Ellos dicen que creen la Biblia, pero hay un versículo que no lo creen, y si solamente hay un versículo que no crees, entonces tú no crees la Biblia. O la crees toda o no crees nada. Anoche le dije a un hermano que yo llevo 3 domingos seguidos en Morristown y no lo he visto. Su esposa llega sola, y anoche lo encontré en una reunión donde tuvimos que ir con mi esposa a ministrar y a estar ahí con los hermanos. Y le dije: hermano, qué bueno que lo veo en persona. Inmediatamente comenzó a decirme una serie de excusas, y ya yo sé, quizás se ha dicho esto, se ha dicho lo otro, y él ha tomado que es para él y lo que sea. Y yo le dije: tu discipulador no te ha dicho acaso, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y se agarró así la cabeza. Eso significa que su discipulador sí se lo ha dicho. Entonces la esposa dijo: bueno, todos le han caído ahí, ahora vino el mero ahí. Ahora vino el jefe, dijo, me llamó jefe. No bajes la guardia en tus hábitos espirituales. Mantente en el Señor, mantente en el Espíritu, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ti, porque no ignoras sus maquinaciones. Tú no debes ignorar las maquinaciones del Señor. David comenzó a decaer en su vida espiritual, dejó de vigilar espiritualmente. Dile a tu vecino: debo mantener vigilancia espiritual. Su comunión con Dios ya no era la misma. Entonces miremos algunas características de un decaer espiritual en un creyente. Primero, su perspectiva santa de la vida cambia. Diga conmigo: perspectiva santa. Es decir que, mire, y esto lo he visto en los últimos tiempos, en hombres de Dios que una vez vivieron con una perspectiva de santidad extraordinaria, pero ahora han bajado los estándares, y ya su perspectiva de santidad no es la misma, no es la de Dios, no es la bíblica, sino que ahora dicen: bueno, pues la Biblia sí dice eso, pero, dile a tu vecino: no hay ningún pero. Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no cambia.
Ahora entonces no solamente la perspectiva santa de la vida cambia, y esto es tremendo, porque cuando la perspectiva de santidad de un creyente cambia, entonces ahora todo lo ven como religioso. El pastor es muy religioso ahora. Gloria a Dios, que quizás mi perspectiva santa ha aumentado y no disminuido. Porque no es religiosidad, es más revelación de la palabra. También la vista espiritual de ese creyente cambia. Empieza a caer en conversaciones vanas. Su adoración se vuelve mecánica, rutinaria. No tienen interés ni profundidad espiritual. Les gusta todo shallow. Un evangelio shallow. Una explicación de la Biblia shallow, superficial, lo cual hace que el centro de su vida ya no sea Jesucristo. Y entonces menosprecia a aquellos que tienen comunión íntima con Dios. ¿Vieron? El pastor llegó, bajó y se tiró de rodillas. Wow, de verdad que sí está muy religioso. Si tú comienzas a menospreciar gente que son espirituales, se te debe prender un bombillo rojo. Amén. Comienzan a crear expectativas falsas de los demás. Comienzan a hablar con autojustificación. Cuando están viviendo en un estilo de vida pecaminoso, se autojustifican. En vez de buscar la justicia, que Dios lo justifique, humillándose, arrepintiéndose, están buscando autojustificarse, poner excusas. Y sobre todo al momento de ser confrontados. Y muchas veces no solamente se autojustifican, sino que proyectan lo que hay en ellos en otros. Y los que estudian psicología saben lo de proyección, que no fue descubierto por los psicólogos, es algo en la naturaleza humana caída. Proyectar. Adán proyectó. ¿Cómo fue en la caída? Adán proyectó en Eva y Eva en la serpiente. Y la serpiente no tenía en quién proyectar. Uno no cae de la noche a la mañana, es un proceso silencioso que tiene que ver con el corazón, la verdad y el razonamiento. Corazón, lo que hay en el corazón de uno, la verdad, que es la palabra de Dios, y nuestro proceso de razonamiento. Algo había pasado en el corazón de David que necesitaba, lo que él realmente necesitaba. Lo que él realmente necesitaba era arrepentirse para que su corazón cambiara, porque ahora en su corazón había pecado y lo estaba viviendo. El arrepentimiento entonces tiene que ver con aceptar, diga conmigo, la verdad de la palabra de Dios. Yo no me arrepiento si yo no acepto la verdad de la palabra de Dios. A veces hay gente que actúa como si estuvieran ciegos, que estoy hablando de creyentes, como si estuvieran ciegos a la verdad. Un incrédulo, una persona que no es salva, se sabe que está ciega en ese momento, pero el creyente no debería ser ciego a la verdad, porque la verdad está para alumbrarnos. A ese creyente la verdad no le alumbra y se pierden porque se niegan a aceptar la verdad que los guiará a la liberación. Entonces ese tipo de creyente comienza a rechazar las exhortaciones que se le hacen. Ya hablamos de eso. Y esto es un asunto de razonamiento. En el libro de Romanos dice que la gente que conocía a Dios por todo lo que Dios ha creado, porque nadie puede negar la existencia de Dios, dice que ellos no lo glorificaron, que su razonamiento se envaneció y ahora su razonamiento los llevaba a que tuvieran un proceso de pensamiento que era contrario a la verdad.
Entonces sus perspectivas son erradas. Y créame que hay gente que sabe Biblia y tiene perspectivas erradas. En ese caso es necesario recobrar sus sentidos y recobrar la razón. Lo cual solo es posible cuando nos humillamos delante de Dios y decimos como David en el Salmo 139, 23 y 24: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis caminos, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Escudriñame, oh Dios, me abro a ti. No importa, dime la verdad, Señor. Yo quiero ver lo que realmente hay en mí. Pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo. Y la última frase es importante: y guíame en el camino eterno, porque si no hago eso, quizás no voy a ir en el camino eterno. Entonces todo lo anterior nos lleva, lo anterior del proceso de decaimiento nos lleva que la persona, el creyente, comienza a actuar con rebeldía, desobediencia, malas actitudes, pecado profundo, y se entreguen a la influencia del diablo y de los demonios. Si estás bien, ten mucho cuidado que no vayas a caer, porque hay un proceso de decaimiento. Diga conmigo: la palabra de Dios diagnostica la condición de mi corazón. Dígalo de nuevo: la palabra de Dios diagnostica la condición de mi corazón. Usted debería estar contento que usted hoy va a salir sabiendo cómo está, para que entonces en comunión con Dios vaya a otro nivel, porque este es año de nuevos niveles y usted no va a terminar como está ahora, usted va a terminar en nuevos niveles. Gloria a Dios. Acepta el diagnóstico que la palabra da de tu corazón hoy, para entrar en ese proceso de transformación continua que la palabra nos habla. Si puedes, dile a tu vecino: si puedes cambiar. Hay esperanza en Dios y en su palabra. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que quiere que tú cambies. Dios es el que cambia el corazón. A ti te corresponde humillarte, aceptar la verdad, entrar en razón con Dios. Razona con Dios, no con tu carne. Entonces serán libres de ataduras de pecado, de herencias de pecado, de iniquidad y de las trampas del maligno. Número 2, obras de la carne que tenemos que matar. Con el versículo de Romanos 8:13, ¿cierto? Si ustedes viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. En Romanos 6:13 dice: no presenten los miembros del cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted va a tener que llevarse esas escrituras y sentarse y tener tiempos de meditación. Dice: no presentes los miembros de tu cuerpo, porque nosotros pecamos con nuestro. No presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad. Los miembros de mi cuerpo no deben ser instrumentos de iniquidad. Dice: sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Se supone que cuando nosotros nacimos de nuevo, morimos al viejo hombre, que morimos con Cristo, juntamente con Cristo, pero resucitamos al nuevo yo, al nuevo hombre, a novedad de vida, newness of life. Entonces nosotros nos debemos presentar, como dice allí, a Dios como vivos de entre los muertos, porque mi hombre de pecado se supone que ya murió con Cristo. Entonces ahora me voy a presentar delante de Él como alguien vivo de entre los muertos. Ahora estoy vivo de verdad. Y luego la última frase dice: y sus miembros, los miembros de su cuerpo, preséntalos a Dios
como instrumentos de justicia. ¿Cuál es la comparación? ¿Instrumentos de iniquidad o instrumentos de justicia? ¿Qué deben ser los miembros de tu cuerpo? ¿Instrumentos de iniquidad o instrumentos de justicia? Mire, cuando uno se mete en la palabra es para meditarla, la palabra es para orarla. ¿Qué tal esa oración? Señor, hoy comienzo un nuevo día, que los miembros de mi cuerpo sean instrumentos de justicia donde quiera que yo vaya. En vez de estar orando por la tortilla y el frijol molido, que lo extraño, sí, porque eso fue lo que dijo el Señor. Ustedes se preocupan porque han de comer esto, lo otro, todas las cosas materiales. Dice, más bien busquen el reino de Dios y todas las demás cosas les serán añadidas. Yo estoy seguro que si solo tienes tiempo para orar lo que te acabo de enseñar, el Señor te va a proveer todo lo que te falte en el área material. No temas, manada pequeña. Las obras que tenemos que matar son esas acciones que estamos a punto de hacer. Las matamos antes de hacerlas, cuando nuestros cuerpos están para ser usados como instrumento de injusticia o de iniquidad. ¿Cuándo las matamos? Diga conmigo, antes de hacerlas. Ahí es cuando hay que matarlas. Romanos 6:12 dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias o sus deseos malos. ¿Cierto? Lujurias son deseos malos, pecaminosos. Dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo. La pregunta es, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es? Oh, mi Salvador. ¿Qué más? Oh, mi Señor. ¿Qué más? Diga conmigo, mi Rey. Diga, y Él debe reinar también en mi cuerpo. Si Él es mi Rey, Él es el Rey de todo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Es Cristo el Rey o es el pecado? Dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan los deseos pecaminosos que hay. Porque los deseos no se pueden. Hay deseos. Uy. Hermanos de Long Branch, no los había salvado bendiciones. Yo sé que ustedes dicen amén. Sí, hay de todo, yo también, deseos, y hay que luchar con eso. Gloria a Dios. Cuando el cuerpo mortal está o ha sido tomado esclavo de algún pecado o pecados y ha sido hecho obedecer esos deseos engañosos de la carne, ahí es donde vemos las obras de la carne. Y son las obras de la carne que tienen que matarse, porque tú sabes que eres propenso a eso, y tú sabes que el enemigo te tentará en eso. Si a mí el enemigo me viene a tentar con cigarrillo o con vape, él sabe que con eso no me puede tentar, y no me va a tentar con eso. En los últimos 30 años nadie me ha ofrecido un cigarrillo. No me va a tentar con eso, pero sí me va a tentar con esas cosas a las que hay tendencia. Romanos 6:6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. A ver, dígalo conmigo, mi viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Cierre sus ojos por un momento. Imagínense que su viejo hombre, el hombre de pecado, el hombre contra Dios, el hombre que no quería nada con Dios ni su palabra, ya fue crucificado, pero no solito, con Cristo. Puede abrir sus ojos. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Mire, son términos violentos. Nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Dile a tu vecino, yo ya no soy esclavo del pecado. Matamos las obras pecaminosas del cuerpo en unión con Jesucristo solo por la fe. Es por la fe, hermano. Estamos leyendo palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y la palabra que usted está oyendo le da fe para saber que usted es un vivo de entre los muertos delante de Dios, y que sus miembros no son instrumentos para ser usados por la iniquidad, sino por la justicia. Oh, gloria a Dios. Usted sabe, aleluya, que el viejo hombre, su viejo yo, el yo falso, fue crucificado con Cristo para que su cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seas más esclavo del pecado. Mire, hay cristianos que todavía disfrutan ciertos pecados, pero lo que ellos no ven es que son esclavos, que en Cristo hemos sido hechos libres, pero ellos han decidido mantenerse esclavos de algo. Yo siempre le pregunto a gente que tenemos que confrontar y exhortar por pecado, porque en esta iglesia lo hacemos. Y lo hacemos bien, lo hacemos con amor, lo hacemos para restaurar, lo hacemos porque queremos lo mejor para cada persona, para salvar matrimonios, para salvar familias, y sobre todo para salvarle el alma al que está en eso, para que tengan buena vida en todas las cosas y vida eterna. Y hay gente que han sido y hasta se han ido, ¿no? Que siguen, se les confrontó una vez, no pasó nada, 2 veces, no pasó nada, y ya vino la tercera donde la cosa estaba muy mal. Y la pregunta es, ¿tú amas más ese pecado y lo que ese pecado te produce que a Cristo? Porque eso es lo que uno debe preguntarse. Yo amo más esto que a Cristo. Y esa es la manera de meditar, de reflexionar. Entonces nosotros matamos las obras pecaminosas del cuerpo en unión con Jesucristo. Diga conmigo, no solo con mi Señor Jesucristo, por la fe. Diga, porque ya estoy muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Diga, ya estoy muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Entonces en la mañana, Padre, gracias. Hoy voy a salir a mi trabajo, a mis actividades. Sé que durante el día habrán tentaciones en algunas cosas, pero gracias que yo ya estoy muerto al pecado, pero vivo para contigo, mi Dios. Y cuando matas las obras pecaminosas del cuerpo, te estás convirtiendo entonces en práctica lo que ya eres en Cristo. Diga, yo ya soy todo eso en Cristo. Ahora debo convertirlo en práctica. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo y te da el poder. Ya tenemos todo eso establecido. Eso es lo que Dios hizo. El viejo yo fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado sea terminado. Así que las obras que tenemos que matar son las obras que estamos a punto de hacer, impulsados por el pecado o la lujuria o la injusticia. Dígalo: pecado, lujuria, injusticia. Eso es lo que impulsa. Porque el pecado es lo que está dentro de nosotros, no lo que hacemos. Lo que hacemos es el fruto del pecado. Lo llamamos pecado, pero no es la raíz, es el fruto del pecado. Y cuando con nuestro cuerpo estamos a punto de hacer algo que es pecaminoso, necesitamos luchar contra ese enemigo que se llama nuestra carne y hacer morir esa acción antes de cometerla. Hacer morir esa acción antes de cometerla. Hacer morir esa acción antes de cometerla. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque si tú eres una persona que tienes comunión con Dios en la mañana, que tienes comunión con la palabra, quizás estás a punto de cometer algo y el Espíritu Santo te va a redarguir. And he's going to prompt in you. Él va a producir, te va a impulsar a que, cuidado. Y tú te detienes. No porque seas muy bueno, ni yo tampoco, sino porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y que no seamos derrotados por el pecado. Y eso te lleva a que vayas a Santiago. Todos lo conocen. Dice que el pecado viene por nuestros malos deseos, y que cuando viene la tentación nosotros cedemos a ella. En ese momento es como que se concibe el pecado. El pecado da a luz muerte.
Entonces, nosotros debemos luchar contra ese enemigo, nuestra carne, y hacer morir esa acción antes de cometerla. Significa que es guerra contra nosotros mismos. Escúcheme esto. Yo soy rudo contra los issues de mi carne. Yo no soy suave contra los issues de mi carne. Porque es un enemigo que quiere acabarte. Y yo no le puedo pasar la mano. Y todos deberíamos ser rudos con las situaciones de la carne, los issues de la carne que nosotros cargamos. Porque la razón por la cual muchos creyentes son derrotados por su propia carne es porque ellos no confrontan su carne como hay que confrontarla, con violencia espiritual. Porque entonces viene el tercer punto: ¿cómo es este matar de las obras de tu enemigo, tu carne? En Mateo 15, 18 al 20 dice: pero lo que sale de la boca proviene ¿de dónde? Del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. ¿Quién dijo eso? Jesús. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Con estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero entonces allí había una controversia, que los religiosos de la época de Jesús le decían: pero tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, que era una cuestión religiosa. Dice: pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Era higiene, pero también era algo religioso. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 5 y creo que en Mateo 18 también? Dijo: si tu ojo te es causa de pecado, sácalo, porque es mejor que entres al cielo con un solo ojo y no al infierno con dos. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtala. Ay, yo no sé, pero ahí yo veo violencia contra uno mismo. Dile a tu vecino: no seas soft con el pecado. No seas suave con el pecado. No seas suave con el pecado. No seas complaciente. Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, porque es mejor entrar en el cielo con una sola mano que con dos al infierno. Por supuesto que no era algo literal. Es: hey, tú tienes que ser violento contra la carne, contra tu carne. Tú tienes que ser violento contra tu pecado. Tú no puedes ser suave, tú tienes que hacer provisión para no caer. Tienes que ser radical. Bueno, esta película en el letrero es un ejemplo pequeño, pero usted aplíquelo a muchas cosas y a muchas situaciones, no solo a la película. Esta película, voy a leer qué dice, porque ahora usted puede saber lo que va a ver antes de verlo, porque ahí sale una descripción. Y dice: contiene violencia, alto contenido sexual y desnudos y mal lenguaje. Bueno, no se ve tan mala. Dale. Usted no está siendo violento contra su carne. Usted no está siendo violento contra su carne. No me diga que usted ve películas con escenas sexuales explícitas y desnudos y que en usted no pasa nada. Quiero oírlos, porque si no voy a empezar a orar por el espíritu de mentira. Echarlo fuera. Usted no me diga que no pasa nada. Das número uno: algo pasa en ti que comienza a moverse en tu mente. Y además de eso, se te queda grabado ahí. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos somos? Wow, el pastor sí que está religioso. Ahora nos habló de películas que no podemos mirar. Yo no le he dicho que no mire. Si quiere mirarla, sígase contaminando y allá usted. Yo ya le di el mensaje. No puedo hacer nada más.
Mire, aún cuando uno escoge, a veces salen cosas. ¿Qué haces tú cuando sale algo así? Vamos a suponer que escogiste más o menos y parece que se puede mirar y de pronto sale una escena grotesca. ¿Te quedas mirándola o adelantas la película? Porque no me diga que no sabe adelantar las películas hoy en día. Porque hasta yo, que no soy tan technology savvy, sé adelantar las películas. Eso es un test. Y es solamente un ejemplo, una ilustración que de pronto le cayó a alguien. Como un aguacero a todos, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo es ese matar? Estamos hablando de eso. En Romanos 8:7 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y con el mismo ejemplo, ¿dónde pones la carne cuando sale una escena? ¿Dónde pones la mente cuando sale una escena así? ¿En Dios? Yeah, right. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿En qué piensas? Porque no está sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Una mente puesta en la carne no puede estar sujeta, no puede obedecer la palabra de Dios. Una mente puesta en la carne no puede obedecer. Entonces ahí entra el proceso de la mente. Si tengo pensamientos pecaminosos, tengo que luchar la batalla de la mente. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿En qué pones tu mente cuando estás sin hacer nada? Y es importante que nosotros luchemos con esas cosas. Es importante que nosotros seamos rudos con nuestro proceso de pensamiento y lo interrumpamos y comencemos a poner nuestra mente en otras cosas. Es importante que en ese momento cerremos los ojos y con una escritura y comencemos con los ojos cerrados, como le dije ahorita. Imagínense que usted fue crucificado juntamente con Cristo, pero juntamente con Él resucitó a ser una criatura nueva. Tú tienes que interrumpir tus pensamientos y llegar a un punto en que tienes una comunión con Dios en ese momento, y esos pensamientos tienes que dejarlos pasar. Tú no tienes que ponerte a bregar. No voy a pensar eso, no voy a pensar eso, no voy a pensar eso. No haga eso, porque más lo va a pensar. Lo que tiene que hacer es enfocarse en Dios y comenzar a declarar con tu boca la palabra y comenzar ese proceso hasta que ya tú sabes que te saliste de eso y ahora te metiste en el Espíritu, y ahora entonces puedes ir a un pensamiento verdadero, honesto, justo, puro, amable, que tiene buen nombre, que tiene virtud alguna y que es digno de alabanza. Porque si en algo vas a pensar, piensa en eso. Entonces diga conmigo la palabra, pero no es la letra. Diga conmigo: lo voy a hacer por el Espíritu. Hazlo por el Espíritu. Entonces pon la mente en cosas del Espíritu, en Romanos 8, 5 y 6. Y si algo te vas a llevar hoy, llévate Romanos 8, 5 y 6. Porque mira lo que dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, y el Espíritu Santo vive dentro de ti, pero otra cosa es vivir conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Diga conmigo: la mente puesta en la carne es muerte. Dígalo. Diga: pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Cierre sus ojos por un momento y diga: la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Diga: Dios mío, yo quiero vida y paz. Ayúdame a poner mi mente en el Espíritu. Ayúdame a mantener mi mente en el Espíritu. Porque la mente, diga, porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Meditar la palabra de Dios no es estudiar, eso se llama estudio, escudriñar. Meditar es que ya tú conoces una palabra y tú comienzas, porque meditar, la palabra meditar es rumiar. ¿Qué hicimos? Rumiamos como 3 veces esta misma palabra.
Imagínate cuando tú tomas una palabra que te va a ayudar a empoderarte en algo que tú quieres y tú comienzas a rumiarla en la presencia de Dios. Cuando te paras de ahí, ni la carne ni el diablo te pueden derrotar. Bien, pon tu mente en las palabras de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 2, 13 y 14. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Entonces dice Pablo, nosotros no hablamos con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino palabras enseñadas ¿por quién? Por el Espíritu Santo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Pon tu mente en las palabras de Dios. Pablo dice, nosotros no hablamos palabras de sabiduría humana, sino las que son enseñadas por el Espíritu Santo. Y combinamos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero dice allí que al hombre natural, al hombre que no es espiritual, ese no acepta, diga conmigo, las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu. No acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿No acepta qué? Las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre no espiritual no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad, hasta se burla de ellas. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Aquí la pregunta que le hacemos a este versículo es la siguiente: ¿cuáles son las cosas del Espíritu de Dios? La respuesta nos la dio en el primer versículo que leímos, en el 13. Las cosas del Espíritu de Dios son las palabras de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios son las palabras de Dios. Entonces dice allí, volvemos a leer, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu. Más adelante dice que se combinan pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces las cosas del Espíritu de Dios son las palabras de Dios. Por eso dice, porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, es decir, no acepta las palabras de Dios, porque para él son necedad, no las puede entender, porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Y este punto es importante, porque para nosotros tener victoria sobre nuestra carne, necesitamos amar la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios, conformarnos a la palabra de Dios, abrir el corazón para que el Espíritu nos ministre la palabra de Dios. Interesante, porque estamos hablando de guerra, de violencia. Y en Efesios 6, 17 dice que esas cosas del Espíritu de Dios, que son las palabras de Dios, son la espada del Espíritu. Y es con la espada del Espíritu que se hace violencia. Es con la espada del Espíritu que se conquista. Es con la espada del Espíritu que se corta. Es con la espada del Espíritu que se le quita la vida a esas tendencias o patrones pecaminosos. Porque esa espada es una espada de guerra para quitarle la vida a todas las tendencias pecaminosas. To take a life to the flesh. Es la palabra de Dios. Dice, vístanse con toda la armadura, tomen esto, tomen lo otro, y la palabra que es la espada del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Dice en Gálatas 3:5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Es por el oír con fe, no por el hacer cosas. Entonces yo no voy a hacer esto y sí voy a hacer esto. No, es por el oír con fe. Si tú en esta mañana has estado oyendo la palabra con fe, quiero decirte que tú no saldrás de aquí el mismo, que tú no saldrás siendo derrotado por aquellas cosas que te estaban derrotando. Tú saldrás de aquí con una victoria extraordinaria, y ahora te corresponde a ti mantenerla, porque la victoria que Dios da es una victoria sostenible. Él te ha dado su espíritu, Él te da sus palabras, Él te da su gracia, Él te da su misericordia, Él te da un pastor, Él te da maestro, Él te da todo lo que necesitas para que tú te levantes y entonces seas más que vencedor sobre aquel enemigo de la carne que quiere derrotarte, destruirte, matarte, dañarte, dañar tu familia, dañar tu vida y la vida eterna. Don't give up. El Señor dice en Jeremías: yo satisfaré al alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Mire, a veces cuando nosotros estamos cansados emocional y espiritualmente, somos vulnerables a la carne. Es más, cuando estamos cansados físicamente, somos vulnerables a la carne. Hello. Pero dice Él: yo soy el que satisfago al alma cansada. Quizás has tenido una prueba, quizás has tenido una jornada de meses o de años que tiene tu alma cansada. Es peligroso. Tú tienes que saber que el Señor es el que satisface tu alma cansada. Él es el que sacia el alma entristecida. Cuando tu alma esté cansada, ve a Él. Tomarás descanso para seguir batallando hasta que veas un día a Cristo cara a cara, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando un pecado sigue a la puerta, no te rindas, porque no ha venido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar, y juntamente con la tentación te proveerá la vía de escape a fin de que puedas resistirla. Cuando sientes que tu alma está profundamente cansada por las batallas prolongadas y por debilidades persistentes, el Señor te está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que tú te levantes y digas: por eso de buena gana me gloriaré en mi debilidad, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Gloria al Señor. Cuando has orado mucho y sientes desmayar y decir: ya no vale la pena seguir orando en esta dirección, Jesús recordó que deberíamos orar en todo tiempo y no desfallecer, contando una historia. Cuando los dardos del enemigo te hacen temblar, el Señor te dice: ponte toda la armadura de Dios. Por lo tanto, hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Vístete con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Cuando el efecto quebrantador de la prueba te ataque, el Señor te dice: al contrario, todo lo que haces, en todo lo que hagas, demuestra que eres un hijo o una hija de Dios. Soporta muchos sufrimientos, dificultades, necesidades y aprietos, porque yo ya he vencido. Porque en el mundo tendrás aflicción, pero yo ya he vencido al mundo. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Dios. Oh, gloria al Señor. Alguien tiene que despertarse en el día de hoy. Cuando has caído en pecado, deja de autojustificarte, deja de proyectar, levántate y vuelve a la batalla, humillándote delante de Dios. Humíllate delante de Él, porque si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y librarte de toda maldad. Cuando haces lo bueno en secreto y nadie te ve, no worries, será Él el que te ve, y un día te dirá: buen siervo y fiel. Tu pastor no vio lo que hacías, pero yo lo estaba viendo, y yo soy más que tu pastor. Oh, gloria a Dios. Tu líder no lo vio, pero yo lo vi.
Aleluya. Cuando te estás preguntando, ¿será que importa lo que yo hago, este pequeño oficio, lo que hago en secreto, lo que nadie ve? El Señor te dice: buen siervo y fiel. Cuando tu reputación ha sido dañada, no te preocupes, porque el que te vindica es el Señor. Oh, gloria a Dios. Cuando te estén interrogando acerca de cosas, ¿y por qué si tú eres cristiano te está pasando esto? No te pongas ansioso, porque Él ha dicho: no temas esas preguntas, porque el Espíritu pondrá en ese momento la respuesta correcta, que le volará la cabeza a aquel que viene a tratar de arruinar tu fe. Cuando la espera es interminable, dice la palabra que a los que esperan en el Señor, Él les renovará las fuerzas, para que corran y no se cansen, para que caminen y no se fatiguen, para que levanten alas como águilas y vuelen por encima de la tormenta. Gloria a Dios. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avena Avenue en Morristown, Nueva Jersey, y también en el Teatro Baker, 41 de la West Blackwell Street en Dover, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170, 973-292-0170.